El Ser Uno, los arcanos de Thoth. Capítulo 5, Dimensión Perfecta Parte 5. Continuemos con nuestra historia. El universo que ustedes conocen fue creado por nosotros, con las fórmulas bases del principio único. Nosotros completamos el lado izquierdo de la masa encefálica y del cerebro del Ser Uno. ¿Por qué decimos que nosotros lo completamos? Ustedes se preguntarán, ¿no estaba todo grabado en las fórmulas desde el principio de la creación? ¿Acaso el lado izquierdo no existía? Existía, mas no estaba organizado, clasificado y ordenado. Nosotros hicimos este trabajo. Se creó la forma hombre con el propósito de colocarla en la realidad densa y hacer de ella un sensor. Queríamos tener la oportunidad de descender, conocer, clasificar y ordenar. Con ello logramos el bienestar de nuestro Ser Uno. Así pudimos sentir que lo que habíamos creado nos beneficiaría a todos, solo que nunca sospechamos que la energía negativa crearía otra realidad y otro principio único. Un Ser Uno negativo. El universo se había dividido en dos partes y ellas luchaban por la supremacía. Eran dos fuerzas antagónicas que deseaban fervientemente prevalecer. Existía un principio único positivo mental que creaba y nutría a las dimensiones superiores y otro principio único creado por la dimensión perfecta que alimentaba las dimensiones inferiores. Una energía que funcionaba con la combustión alciática y otra que lo hacía con la calorífica. Se habían creado dos principios únicos. ¿Cuál prevalecería de los dos? Eso lo decidirían los densificados. Los densificados recuperados en la realidad regular comenzaron a colocarse en los lugares que les correspondían. Llenaron todos los espacios disponibles, hasta que llegó un momento en que la cantidad de recuperados era tan grande que el lado izquierdo de la masa encefálica comenzó a inclinarse y a perder el equilibrio. Este hecho ocurrió por la densidad, el volumen y peso que las energías pensamientos tenían. El desequilibrio ocasionó un desfase entre los densificados y los voluntarios. Estos últimos se encontraban en desventaja, pues eran menos, y al no tener volumen ni peso, no podían acompañar a la masa encefálica. Los voluntarios que se encontraban en el cerebro trataron por todos los medios posibles de equilibrar las dos funciones. Para ello, a toda energía pensamiento que se curaba le infundían el conocimiento universal, acelerando su proceso de aprendizaje. De esa manera, las energías pensamientos curadas pasaban al lado derecho de la masa encefálica. Así pues, la masa encefálica y el cerebro eran nutridos por un solo principio único que se encontraba en el cerebro, el cual era a la vez alimentado por la mente universal. La forma hombre de la realidad regular pudo de esa forma continuar adelante, encajando en los cánones universales de fórmulas y conceptos cósmicos. En la realidad secundaria, el proceso y trabajo fue más arduo y laborioso. Como el lado izquierdo del cerebro se condensó e inclinó más que en la realidad regular, los voluntarios no tenían la capacidad de recuperar tan fácilmente a los densificados para que ellos se curasen. El proceso fue muy difícil. La densidad era mayor, y lograr que las energías pensamientos entendiesen el conocimiento del universo era muy difícil y sumamente lento. Hoy en día ellos superaron toda adversidad y se encuentran trabajando equilibradamente con los dos lados del cerebro. En la realidad primaria hasta hoy en día las dimensiones superiores y los voluntarios continúan tratando de equilibrar, y muchas veces, cuando piensan que todo está en orden, otro virus invade la secuencia y el caos reina nuevamente. Los planos 1, 2 y 3 de esta dimensión continúan con el lado izquierdo inclinado. 503. Porque se formó un nuevo principio único. Las dimensiones superiores conocían un solo principio único, y a través de él, todo lo existente se había creado. Cuando concibieron y forjaron la forma hombre, la dimensión perfecta se había convertido en creador y progenitor de la realidad inferior. El universo definitivamente se había dividido en dos realidades y en dos principios únicos que comandaban a la forma hombre. Uno perteneciente a su masa encefálica y otro en su cerebro. Ambos comenzaron a funcionar paralelamente. Uno negativo y otro positivo. Los densificados recuperados de la realidad regular se sometieron voluntariamente, con mucho entendimiento y amor al principio único de la mente universal, continuando el procedimiento natural del progreso y transformación en su evolución y elevación.
La fidelidad que demostraron las energías en la realidad regular no fue igual en la densidad, porque las energías pensamientos que se encontraban más densificadas demostraron cierta rebeldía y disconformidad con respecto a la obediencia. Estas energías no aceptaban fácilmente el mando de los voluntarios. Querían ser libres y autónomas. Sabían que ellas pertenecían a la densidad, o sea a la masa encefálica, y sabían también que eran alimentadas por su principio único, la glándula pineal de la masa encefálica. Aquí las dos realidades entraron en choque energético. Los voluntarios se vieron confrontados con los densificados, porque estos últimos luchaban por su independencia y libertad. 504. ¿Cómo se formó otro principio único, si sabemos que es el cristal del cerebro el que comanda a la masa encefálica? Efectivamente, era así en la dimensión regular, mas no en las dimensiones inferiores, sobre todo la primaria. La dimensión perfecta tuvo que reforzar el funcionamiento de la masa encefálica, otorgándole más actividad y autonomía. Los densificados que se encargaban de ella comenzaron a sentirse más independientes y más fuertes con respecto al lado derecho del cerebro. Al sentirse emancipados, libres e independientes y por supuesto con más experiencias y vivencias, comenzaron a agruparse en clanes liderados por alguna energía pensamiento que los conducía y los comandaba. La energía pensamiento, que se denominaba líder y guía, se convirtió en el cristal de esas energías, y todo conocimiento que adquirían ya no provenía del universo, sino de una percepción territorial, de escaso conocimiento, el cual abarcaba un círculo pequeño de seguidores. Lo mismo aconteció con ustedes. En la época de Lemuria, teniendo todo el conocimiento en las manos, un grupo se rebeló y se independizó del cristal del voluntario que los guiaba y enseñaba. Entonces se alejaron y se convirtieron en los sumos sacerdotes. Crearon sus propias directrices y normas, que terminaron en la dominación y esclavitud de los densificados, quienes como corderos se dejaron conducir hacia su propia destrucción y aniquilación. 505. ¿Cómo fue la rebelión de los densificados? Al no conocer otra realidad de vida y existencia, los densificados comenzaron a adorar a los voluntarios como dioses, percibiéndolos como seres creadores y superiores. Obedecían y veneraban todo conocimiento que provenía de ellos. Aquí surgió el verdadero problema. Muchas energías pensamientos densificadas, al verse dominadas totalmente por otros densificados, comenzaron a rebelarse contra los voluntarios, desobedeciendo las normas impuestas. Exigieron su libertad basándose en que ellos poseían sus propias experiencias y vivencias y que no necesitaban más del conocimiento cósmico. Así pues, ellos dominaron negativamente a los otros densificados y se independizaron de la guía positiva de los voluntarios, creando con ello un nuevo principio único: ellos mismos. En ese instante se convirtieron en los dioses de los otros densificados, creando con ello el caos y el desorden. 506. ¿En qué dimensión, plano o grado sucedió el desfase? Hace miles de millones de años inimaginables, existía un planeta en la dimensión secundaria llamado Morlem. Las formas hombres se habían desarrollado y evolucionado en el conocimiento, entendimiento y amor. Los hombres de ese planeta se preocupaban en ayudar a sus semejantes, y a muchos planetas aledaños que los circundaban. Todos ellos se consideraban hermanos. Eran ayaplianos de especie y se retroalimentaban entre ellos, ayudándose e intercambiando conocimientos que los nutrían cosmogónicamente. Fue en este planeta donde aconteció la rebelión. ¿Por qué se estarán preguntando sucedió algo así? ¿Acaso no estaban desarrollados en el conocimiento, entendimiento y amor? Estaban. A pesar de mantener los dos lados del cerebro en equilibrio y a pesar de que los densificados aceptaron el dominio positivo de los voluntarios, hubo un momento en que el desequilibrio comenzó a enfermarlos. Aconteció cuando ellos realizaron un viaje planetario físico por las densidades más fuertes. Regresaron contaminados con un virus llamado ambición. Este grupo, comandado por Luzbel, había hecho un viaje a un planeta secundario más denso llamado Satien. La densidad del planeta era superior a la de los demás, a pesar de pertenecer también a la dimensión secundaria. La forma hombre del planeta era densa y no muy desarrollada. Se encontraba todavía en el proceso de evolución, sus conocimientos eran simples y estaban totalmente abocados a las necesidades de ellos mismos y del planeta.
Cuando el grupo avanzado de ayaplianos llegó a Satien, tuvieron que convivir con las formas hombres densas, y al hacerlo, se enfermaron de ambición, porque fueron recibidos y adorados como dioses. Las demostraciones de veneración, sumadas a los sentimientos desconocidos y arraigados que despertaron en ellos, activaron elementos genéticos que se habían conservado dormidos. A pesar de la elevación que los caracterizaba, no pudieron transmutarlos ni con el entendimiento ni con el amor. El virus de la ambición se había instalado en sus cerebros, y regresaron a Morlem irremediablemente contaminados. El virus fue dominando sus energías, pensamientos y se vieron a sí mismos enfermos y debilitados. Los voluntarios ayaplianos, adorados y venerados en el planeta Satien, regresaron a su planeta Morlem, que funcionaba bajo un sistema uniforme, igualitario y ordenado. Se vieron confrontados a encajarse nuevamente en una sociedad colectiva y perfecta. Como el virus de la ambición había atacado sus energías, pensamientos, éstas se negaron a considerarse iguales a las otras. Querían ser diferentes, porque consideraban que el cúmulo de experiencias y vivencias que habían adquirido en sus viajes interplanetarios les otorgaba esa diferencia. Luzbel, comandante de las fuerzas estelares, fue el más afectado de todos ellos. Reunió un ejército de energías, pensamientos y lo incitó a la rebelión y a la desobediencia. Los voluntarios del planeta Morlem destituyeron a Luzbel y a todos sus seguidores y los mandaron al mismo planeta Satien, porque el virus se había generado ahí y ahí debía curarse. Los dejaron en cuarentena hasta lograr la cura a través del entendimiento y del amor. Este virus se fue expandiendo a otras realidades y afectó a las dimensiones más densas, que hasta hoy luchan por librarse de la terrible enfermedad de la ambición. 507. ¿Qué sucedió con el planeta Satien? Este planeta se convirtió en la base principal de Luzbel y desde ahí consiguió liderar otros planetas, infectando con el virus de la ambición a millones de energías, pensamientos que continúan hasta hoy proliferando en la realidad inferior. El daño que estas energías, pensamientos infectadas han hecho en el universo ha sido, es y será tan profundo, que hasta hoy en día los voluntarios se ven confrontados en la lucha contra la enfermedad que no deja a los densificados avanzar en su evolución y elevación. 508. Como el virus de la ambición no deja a los densificados avanzar en su evolución y elevación, la ambición es un virus que penetra en la densidad de las energías, pensamientos, conteniendo al pensamiento dinámico y activo. Este virus tiende a diversificar a las energías, pensamientos. Eso significa que la energía nunca queda satisfecha con lo que obtiene. Siempre quiere más y jamás llega a llenar el vacío de su ambición. Es un virus retroactivo y muy dañino, porque para obtener sus propósitos se vale absolutamente de todo lo que está en su paso o frente a él. Este virus, a través de su avance, forma mutaciones, y cuando se piensa que se obtuvo una victoria y que se erradicó, emerge tan transformado que muchas veces no se le reconoce. Queda escondido, camuflado, mas después de un tiempo recobra su verdadera faz. 509. ¿Cuál sería la transformación de ese virus? ¿Podrían darnos un ejemplo? El virus de la ambición se puede camuflar perfectamente adaptándose al medio ambiente en que se encuentra. Se le llama también el virus de las 1000 caras. Tiende a esconderse de su verdadero origen y de su verdadera intención. La ambición tiene muchas veces la cara de humildad, sinceridad, amor, sacrificio, bondad, etc. Aparentemente estas energías, pensamientos dan esa apariencia. Sin embargo, interiormente son otras las causas que impulsan a esta energía, pensamiento. Veamos. Tenemos a una persona que aparentemente hace el bien, siempre está trabajando para el bienestar de sus semejantes. Las otras personas que la observan, piensan que es una persona maravillosa, dedicada, buena y sacrificada, que al realizar esos actos de donación de amor y bondad, merece el cielo y la santidad. Veamos la parte negativa de esta energía, pensamiento. Tal vez lo que mueve a esa persona a realizar actos de donación no es ni el amor, ni el sacrificio, ni la bondad. Lo que activa el pensamiento de esa persona es la ambición de llegar a ser alguien famoso, que las otras personas hablen de él maravillosamente, o tal vez lo que le gustaría es ganar un premio Nobel, porque solo así él sería una persona realizada.
Llegamos a la conclusión de que el verdadero origen de su actividad es activado por el virus de la ambición o por la vanidad, el orgullo, el ego enfermo y la soberbia, tantos que no alcanzaríamos a enumerar. Estas son las 1000 caras que el virus tiene. Luzbel fue el iniciador y creador del principio único de la masa encefálica. Él y sus seguidores regrabaron a las energías pensamientos, abocándolas a una existencia totalmente material. Se desligaron del conocimiento universal y no obedecieron las directrices de los voluntarios. Iniciaron con su rebeldía un nuevo principio único, que comenzó con su creador, Luzbel. Este inició las nuevas directrices negativas que hasta hoy proliferan y contaminan las energías pensamientos de la realidad inferior. 510. ¿Cuál es el fin que persigue Luzbel contaminando a las energías pensamientos? La separación definitiva del lado izquierdo con el lado derecho. Luzbel y sus seguidores desean la libertad absoluta de la realidad inferior. Su máxima aspiración es convertirse en creadores, al igual que el principio único. Si estos son creadores de la realidad mental, ellos quieren ser creadores de la realidad material. 511. ¿Existen planetas habitados en nuestro universo que son realidades materiales? Así es. Ellos trabajan solo con el lado izquierdo. La masa encefálica es su máxima expresión. Han eliminado el lado derecho de sus vidas y los voluntarios que antes existían en sus cristales abandonaron esas realidades sin poder regresar nunca más. 512. ¿Cuál sería el porcentaje con las realidades positivas? Podríamos decir que ocupan un 30% del universo y quieren avanzar más. Es una lucha constante del bien contra el mal, de lo positivo contra lo negativo. 513. Pensé que el negativo enfermo solo existía en nosotros, los humanos. El negativo enfermo se encuentra en las densidades. Aún quedan planetas que continúan luchando para erradicar al negativo, y lo van a lograr. El problema más grande continúa en las realidades primarias muy densas, porque ellas son un semillero de energías pensamientos negativas. Algunos planetas ya han superado con mucho esfuerzo al negativo enfermo, solo que en las realidades de la cantidad, o sea del tercer grado para abajo, la enfermedad surge siempre, a pesar de la gran ayuda que reciben de los grados y planos superiores, que están siempre atentos para que esta enfermedad no avance, ni se expanda. 514. Si el planeta Satien se encuentra en la realidad secundaria, ¿cómo entonces continúa siendo negativo? El reinado de Luzbel ha cambiado de lugar muchas veces. Hoy en día el planeta Satien ya no existe. Explotó por vejez, formando nuevos mundos. El universo de ustedes constantemente se recicla y las energías pensamientos también. Hoy están llenas de conocimiento. El universo se ha transformado, incluso la dimensión perfecta. El universo ha dejado que sus creaciones tomen formas definidas y se desarrollen, evolucionando y elevándose. Lo mismo sucedió con Luzbel y sus seguidores. Fueron descendiendo de plano en plano, porque fueron rechazados de muchos lugares, y hoy en día se encuentran en las densidades más fuertes de la dimensión primaria, donde reinan en la masa encefálica de las formas hombre primarias. Es ahí donde él instala su reinado, y reinará hasta que los hombres entiendan y se curen. Solo así se podrá vencer al virus y a sus portadores. 515. Siempre pensé que el negativo era necesario para mantener el equilibrio del universo. No es así. El negativo es necesario para mantener el equilibrio del universo siempre y cuando no se haya enfermado y se encuentre acompañado con el positivo. En las realidades superiores, la mente trabaja exclusivamente con el mundo antimateria positivo y necesita el negativo como equilibrio. Esto se realiza porque el positivo es una energía que logra sustentarse a sí misma eternamente, porque posee una vibración eterna e infinita. Esto no sucede con el negativo de las dimensiones inferiores. Esta energía negativa enferma se sustenta, por las energías pensamientos que la alimentan en forma negativa, permitiéndolo con ello la vida. Entonces se preguntarán ustedes, ¿cómo la energía negativa enferma puede vivir solo a través de la masa encefálica? Puede hacerlo porque esta energía es sustentada por el mundo antimateria negativo enfermo, el cual necesita encarnarse constantemente para continuar viviendo. La forma hombre necesita las dos energías, positiva y negativa. Cuando estas dos energías se encuentran en el universo hombre en equilibrio, harán su trabajo encausados hacia lo que fueron creados.
El problema es cuando la energía negativa se enferma o se contamina, aquí comienza el problema y la falta de equilibrio. 516. ¿Existen muchos planetas que viven solo con la materia? Existen. Siempre dijimos que la dimensión primaria es la dimensión de la cantidad. Existen muchos planetas como la Tierra que viven en la materia y para la materia. Estos planetas tienen las características que la energía negativa enferma procura para proliferarse y expandirse. Incluso el planeta Tierra se alimenta mucho de esta energía. 517. ¿Cómo las energías pensamientos de estos planetas han eliminado el lado derecho de sus vidas? Las energías pensamientos que están albergadas en las formas hombres de esos planetas trabajan exclusivamente para evolucionar, más no para elevar. Estas formas hombres propiamente han eliminado la parte derecha del cerebro, mas no de la masa encefálica. Queremos decir que las energías pensamientos albergadas van todas para el lado izquierdo, porque el lado derecho está atrofiado. Significa que ellos no tienen creatividad, arte, música, ética, moral, bondad, amor, ni todo lo que sabemos que es la parte positiva del cosmos. Cuando decimos que trabajan solo con la parte negativa, no significa necesariamente que sean seres malos o llenos de maldad. Al trabajar solo con la parte izquierda del cerebro, son seres incompletos. Sus emociones y sentimientos se basan en la experiencia y vivencia de su vida material. 518. ¿Quieren decir que ellos no tienen el libre albedrío? No lo tienen, nacieron así. 519. ¿No tienen posibilidad de activar su lado derecho? El lado derecho está atrofiado, dormido e inactivo por falta de conocimiento universal. 520. ¿Podríamos compararlo con una ignorancia ciega y total? Sí, podríamos compararlo. La energía negativa no permite la entrada de ninguna energía positiva. Ha bloqueado la atmósfera del planeta, ningún conocimiento puede entrar ni salir. 521. Sus dirigentes saben la realidad del universo, o sea que existe una energía positiva. Son planetas manipulados por las energías pensamientos negativas. Incentivan la ignorancia, la oscuridad y el ostracismo. Ustedes, planeta Tierra, también tienen esa manipulación en un porcentaje de 70% negativo y 30% positivo. Como el planeta Tierra no está totalmente en la oscuridad, entonces la energía pensamiento positiva puede hacer su trabajo de difundir el conocimiento. 522. ¿Cómo bloquean la atmósfera? A través de sensores panorámicos que bloquean toda transmisión de ondas energéticas. 523. Estos planetas tienen tecnologías avanzadas. Algunos tienen tecnologías muy avanzadas y viajan solo por el universo de las realidades primarias hasta la tercera graduación. Ellos no están permitidos entrar en grados mayores o en planos superiores. Son automáticamente rechazados como un virus. Viajan por las realidades densas para conquistar adeptos a su causa y creencias. 524. Ellos han llegado al planeta Tierra. Viven y están infiltrados entre ustedes. Veremos este tema más adelante. 525. ¿Cómo Luzbel sobrevivió en el planeta Satien? En esos tiempos, la forma hombre del planeta Satien se estaba desarrollando según las directrices del universo. Los voluntarios que se encontraban entre ellos hacían su trabajo con amor y dedicación. Este planeta pertenecía a la dimensión secundaria y a la constelación de Ursos. Estaba rodeado de otros planetas que, al igual que él, estaban en proceso de desarrollo evolutivo. Las formas hombre y mujer se adaptaban perfectamente al medio ambiente, y la evolución se daba de acuerdo con las fórmulas impresas por las realidades superiores. Tenemos que entender que el proceso evolutivo del universo había avanzado y que los voluntarios que se encontraban entre ellos ya se habían adaptado a la forma hombre por las muchas encarnaciones que habían realizado. Los voluntarios propiamente ya eran parte de esa evolución. En medio de ese avance, otros planetas mucho más adelantados habían desarrollado una tecnología que les permitía construir naves para viajar y trasladarse por el universo. Uno de esos planetas era Morlem, planeta que pertenecía a las Pléyades. Era uno de los primeros planetas colonizados de la dimensión secundaria donde la forma hombre se había desarrollado plenamente.
Este planeta, unido con otros, se encargaba de supervisar el desenvolvimiento y desarrollo de muchos otros planetas que se encontraban en condiciones más atrasadas y menos desarrolladas. Los voluntarios de Morlem viajaban por el cosmos llevando el conocimiento, alimentando y nutriendo a las energías pensamientos. Un día llegó al planeta Satien un grupo de voluntarios comandados por Luzbel. Ellos provenían de Morlem, enviados por la Confederación Planetaria. Su misión consistía en supervisar todos los planetas que se encontraban en los mismos grados de evolución. Es difícil describir cuándo o cómo los seres que provenían de un planeta tan elevado comenzaron a sentir ciertas diferencias en sí mismos. El intercambio de energías pensamientos entre ellos y los densificados de Satien activó de alguna manera algún elemento interno o sobrecargó la energía pensamiento de tal forma que se desarrollaron dentro de ellos nimeos que alteraron la conciencia sutil y elevada. Los densificados de Satien, que se encontraban contaminados y enfermos de la enfermedad llamada ambición, alababan, veneraban y ensalzaban tanto el conocimiento de los seres voluntarios que ellos comenzaron a sentirse especiales y únicos. Fue entonces cuando se activó de cierta forma algo dentro de ellos que contaminó a los cristales. Y usamos la palabra contaminar porque así fue. El reflejo de los cristales ya no era igual, y al no serlo, las energías pensamientos que antes eran claras comenzaron a confundirse, mezclarse, y sobre todo a llenarse de nimeos que ya no eran puros ni claros. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo se contaminaron, si ellos ya estaban acostumbrados a viajar por el cosmos y en diferentes realidades? Ellos realmente no se contaminaron en Satien. Lo que sucedió fue que ellos tal vez ya estaban contaminados por los viajes que realizaban por el universo, y solo en Satien activaron los nimeos que despertaron la contaminación. Lo explicaríamos así. Ellos se convirtieron en portadores del virus, sin estar necesariamente enfermos. La contaminación fue detectada por el extraño comportamiento que comenzaron a demostrar. La familiaridad demostrada con los densificados complicó más la situación. Los voluntarios trataron de evitar esos contactos, mas ya era demasiado tarde. La enfermedad se había expandido y muchos voluntarios ya se habían contagiado. La Confederación Cósmica colocó al planeta Satien en cuarentena y no dejó salir ni entrar a ninguna energía pensamiento hasta descubrir la causa de la enfermedad. En esas condiciones, las burbujas esferas de las formas hombres de Satien no podían albergar a ningún densificado y a ninguna energía pensamiento. Ellos tendrían que reciclarse con sus propias energías pensamientos. Los voluntarios que vivían en los cristales de esas burbujas esferas se tuvieron que retirar y albergarse en otros cristales que se habían mantenido sanos. 526. ¿Cómo evitaron la expansión de la enfermedad? La evitaron construyendo dentro de los planetas ciudades internas que albergarían a aquellas formas hombres sanas que comprobadamente no poseían el virus y mucho menos el contagio. Fue entonces cuando se creó la primera ciudad interna del universo inferior. Aquí también ellos descubrieron que el virus no penetraba en las capas del subsuelo. Así se pudieron proteger para no contaminarse. Todo densificado que se curaba primero en el exterior elevando su energía pensamiento era recibido en la ciudad interna para erradicarle totalmente la enfermedad y, con ello, poder pasar a otro planeta de grado superior que lo albergaría. La dimensión perfecta y la dimensión regular aprendieron mucho con estas experiencias. Para ellos, todo lo que estaba aconteciendo era nuevo, y por supuesto lo repetirían en el cosmos, en todo planeta o célula que se enfermase o afectase de ese virus u otros. Descubrieron también que en el universo todo tenía cura y que nada se perdía. La energía se reciclaba y se podía reutilizar para nuevas creaciones. Luzbel y sus seguidores continuaron viviendo en el planeta Satien. Al estar este planeta contaminado por el virus de la ambición, Luzbel había podido dominarlo por completo. La enfermedad eliminaba poco a poco la parte derecha de sus cerebros, pero no su parte izquierda. Esta se mantenía activa e inteligente. La evolución continuaba en el planeta, pero la elevación se había estancado. Ya no estaba nutrida por el universo. La evolución continuaba. Luzbel y su grupo de voluntarios enseñaban a los densificados todo el conocimiento que ellos tenían en sus energías pensamientos y que continuaban llenos de sabiduría. Ellos pertenecían al planeta Morlem, uno de los más antiguos del universo y uno de los más sabios y elevados de la Confederación Cósmica.
Los ángeles habían caído al infierno. Esos ángeles sabios, elevados y llenos de sabiduría se vieron obligados a albergarse en las formas hombres del planeta Satien, que aún se encontraban atrasados sin desarrollo ni evolución. Luzbel y su grupo se convirtieron en los nuevos voluntarios de los densificados forma hombre del planeta Satien. Estos comenzaron a alimentarse del conocimiento que ellos impartían. Así, pues, fueron reprogramados por los nuevos voluntarios. Como Luzbel y su grupo estaban enfermos de ambición, comenzaron a manipular el conocimiento cósmico a su propio beneficio. Empezó la manipulación genética y energética de la energía pensamiento. Consecuentemente crearon la oscuridad y el ostracismo. El conocimiento cósmico, que antes se mantenía puro y legítimo en su origen, fue totalmente dominado y manipulado por las energías pensamientos enfermas, ocasionando la creación de un nuevo principio único, de una nueva información que alimentaba las energías pensamientos de los densificados y de los albergados. Para la dimensión perfecta y regular, acostumbrada a que la evolución y la elevación se desarrollaran paralelamente, este desfase energético no estaba siendo entendido. Era una nueva expresión de las energías pensamientos. A pesar de que lo analizaron profundamente, no lo estaban comprendiendo y no sabían cómo confrontarlo. El virus debía ser eliminado o transformado. Mientras tanto, las formas hombres del planeta Satien evolucionaban y se desarrollaban conforme a los cánones del universo, mas no se elevaban, porque no eran nutridos por el conocimiento universal. Esto ocasionó la atrofia del lado derecho del cerebro, y todos los albergados se colocaban solo al lado izquierdo. El peso fue tan grande que inclinó totalmente al cerebro, tanto que se creó el lado horizontal. Este cruzó al vertical y se formó una X, y esta X ha sido y será la cuestión de todas las ecuaciones matemáticas que envuelven todas las incógnitas y que muchas veces ni nosotros podemos responder. Luzbel es el creador de la ecuación trifásica generada en los tres lados de la X. Conocimiento, entendimiento y amor, y un lado X que es la luz. Es un axioma universal, una vez entendido comprenderán todo lo demás. 527. ¿Qué es todo lo demás? El universo lo podemos comparar con una X porque son las realidades verticales y horizontales que se cruzan entre ellas, formando axiomas matemáticos. Cada vez que la X se mueve dentro de la probabilidad, tiende a cruzar los planos y dimensiones. Si decimos que las realidades son pares e impares, ¿qué sucede cuando las energías pensamientos se encuentran en la realidad par? Hemos dicho siempre que, al desencarnar las energías pensamientos, se albergan en la burbuja esfera y van a continuar existiendo en algún planeta de esa realidad. ¿Cómo es en realidad esa existencia? Aquí vamos a tener la clave, y vamos a entender cómo funciona la mente en realidad. La mente universal es imaginación que evoluciona y eleva. Todos nosotros estamos dentro de la imaginación, mas si queremos entender lo que significa realmente imaginación, tenemos que desglosar la palabra y entenderla profundamente. Imaginación. Facultad de representar algo real o irreal en la mente. Apreciación falsa de algo que no existe. Facilidad para crear nuevas ideas o crear nuevos proyectos. Inventar o representar en la mente. Sospechar o suponer, teniendo como base indicios o hechos reales. La realidad impar vive, existe, se desarrolla, siente y piensa, porque la realidad par se lo permite. Todo comienza primero en la realidad par. Si decimos que esas realidades son más adelantadas, entonces ustedes viven imaginativamente. Todas las experiencias acontecen primero en la realidad par antes de que sucedan en la realidad impar. Queremos decir que el planeta Tierra impar es una réplica del planeta Tierra par, mas es en ese planeta par donde ustedes imaginan su propia continuidad. Es por eso que existen la adivinación, la precognición, las profecías. Aquel que puede adivinar es porque está recordando o mirando la realidad interior y no la exterior. En las realidades pares del planeta Tierra, son los voluntarios quienes se encargan de imaginar la realidad del planeta y son ellos los que planifican el desarrollo y la continuidad de las energías pensamientos. Sabemos que ustedes, planeta Tierra, trabajan mucho con la lógica y con la fantasía. Los guardianes y voluntarios del planeta se encargan de ordenar, clasificar y distribuir a las energías pensamientos que se encuentran totalmente enmarañados y en total confusión.
Si no lo hicieran, cundiría el caos y el exterminio. Vamos a explicarlo mejor. La mente universal imagina constantemente su propia realidad, y la imagina con continuidad y correlación. A ustedes les acontece algo parecido cuando duermen, sueñan, y al despertar continúan sus vidas y sus realizaciones. La mente universal es muy parecida. Nosotros somos sus pensamientos, y al serlo, somos los que formamos sus sueños, les damos la continuidad de su propia existencia. Así como sucede en la mente universal, sucede también en las capas de cerebros que forman esta mente. Cada zona, grado, plano y dimensión tienen su propia imaginación, y ésta se adapta a su propia continuidad, que es, a la vez, la continuidad del otro cerebro, y así infinitamente, hasta llegar a la imaginación total de la mente. Para que la imaginación trabaje en conjunto, tiene que tener un comando que impulse y active el generador del orden energético. Cuando los voluntarios se hicieron cargo de las realidades densificadas, ellos sabían que tenían que ayudar a las energías pensamientos densificadas a crear una realidad que les permitiera vivir en esas condiciones. Entonces crearon los sueños. Estos se encargarían de planificar y expresar una realidad que tendría que ser igual que la burbuja esfera. Para ello, los voluntarios que vivían en la burbuja debían imaginar concretamente una existencia planificada y ordenada que debía ser igual a la burbuja esfera. O sea, que los mundos impares debían convertirse en números pares. 528. ¿Cómo funciona la imaginación par? Todo lo que sucede en la realidad de la burbuja esfera interior sucederá en la realidad exterior. Debemos tomar en cuenta que, así como la realidad interior positiva imagina, la realidad interior negativa fantasea. Siempre están luchando mentalmente el lado izquierdo, oscuro, y el lado derecho, la luz. En principio ustedes tienen que comprender que están existiendo en las realidades impares como hologramas. Si decimos que los voluntarios y las energías pensamientos son imaginación, entonces ustedes están dentro de una imaginación, y al estar, son reflejos virtuales de una mente que los está imaginando. Si decimos que los voluntarios y los densificados viven en las dos partes del cerebro, entonces ¿no están acaso viviendo en el mundo antimateria? Y si están en el mundo antimateria, entonces están viviendo en la imaginación. Al final, ¿cuál es la conclusión? ¿El todo es imaginación? Sí, el todo es imaginación. Entonces llegamos a la conclusión final. Ustedes son lo que su imaginación imagina. Vivirán y existirán de acuerdo a ello y si son lo que su imaginación imagina. Entonces, pueden cambiar sus vidas cuando ustedes lo deseen. 529. Quieren decir que Akenatón, Tutankamón, Moisés, Salomón, Alejandro Magno, la reina de Saba, Nefertiti, Merlín, Atotis, Marco Polo, etc., son seres que imaginaron sus existencias. La existencia de esos seres fue primero imaginada por los voluntarios desencarnados y por los densificados elevados que trabajan en conjunto dentro de la burbuja esfera, o sea, en la realidad par para luego ser realizada y concretada en la realidad impar. Cada existencia y vida está planificada primero en la realidad par y luego expresada en la realidad impar. Si hubo en su historia seres especiales positivos y negativos, la vida de cada uno fue trazada primero en la imaginación o en la fantasía que corresponde a sus realidades, para luego plasmarla en una realidad más densa. Debemos entender que la planificación de vidas imaginadas tiene una continuidad matemática de exactitud y perfección, cosa que no acontece con la fantasía. Nada es imaginado si no es totalmente insertado en los cánones universales. Queremos decir que, para que exista un Moisés, una Nefertiti o un Merlín, es necesario que esas energías pensamientos hayan adquirido la madurez necesaria y el trabajo energético vida tras vida. Nada se da por nada. 530. También las energías negativas son imaginadas. Ellas no son imaginadas. Sus vidas son construidas con la fantasía, y al serlo, no tienen durabilidad. Se diluyen, son recicladas y enviadas a nuevas creaciones. El problema con las energías negativas enfermas es que son de cantidad. Así pues, cuando una de ellas es reciclada, miles vuelven a aparecer. Son como el enjambre de abejas o como las langostas, que cuando llegan arrasan con todo lo que encuentran a su paso.
Toda vida hecha con fantasía nunca llega a concretarse, porque sus energías pensamientos están confundidas, entrelazadas y oscuras. 531. Cómo los voluntarios y los densificados proyectan las vidas de las energías pensamientos de las realidades impares. Son los voluntarios y los densificados elevados los encargados de planificar la historia de cada planeta. Ustedes son proyecciones holográficas de esas historias, por eso siempre les hemos repetido a través de este conocimiento, que la existencia dentro de la burbuja esfera es la existencia verdadera y que ustedes son un reflejo de ella, aún en camino de ser reales. Cuando se trata de energías pensamientos densificadas y dormidas, entonces son los voluntarios quienes se encargan de construir sus vidas. Cada vez que ellos desencarnan de las realidades impares, los voluntarios los reciben y los reconstruyen. Esto significa que recolocan sus cristales en forma correcta. Una vez hecho esto, los mandan de vuelta a las realidades impares para que continúen viviendo y aprendiendo. Cuando se trata de energías pensamientos densificadas y elevadas, son ellos mismos, unidos a los voluntarios, quienes construirán sus propias vidas y escribirán la historia de su planeta. Cuando las energías pensamientos de un planeta se desarrollan de acuerdo con las directrices del universo, el trabajo consiste en que la imaginación y el proyecto sean exactamente iguales y se empalmen perfectamente, encajando los ángulos creativos. Cuando eso sucede, el número par y el impar se han unido, formando una simbiosis de existencia. Se ha unido también la antimateria con la materia, y con ello, la mente universal se ha concretado, porque es una realidad, y cuando es una realidad, la mente universal la eterniza. Se convierte en una fórmula eterna, y al serlo, el ser uno asegura su propia existencia y eternidad. 532. ¿Por qué las energías pensamientos negativas luchan contra las positivas? La fantasía no quiere morir. Ella se alimenta del caos de la inexistencia y de la irrealidad. Sabemos que esa energía es necesaria para mantener el equilibrio en el universo, mas no podemos permitir que ella invada al ser uno. 533. ¿Y por qué la energía positiva sí puede invadir al ser uno? Es cierto que la energía positiva puede invadir al ser uno, mas no totalmente. Siempre tiene que tener la energía negativa para que el equilibrio prevalezca. Si el ser uno está alimentado solo por energía negativa, se convertirá en un ser totalmente material, y si está invadido solo por la energía positiva, entonces se convertirá en un ser totalmente mental y espiritual. Los dos extremos están equivocados. Lo ideal es el equilibrio. 534. ¿Cómo es la realidad de X? Dijimos que es la probabilidad. Probabilidad. Que tiene apariencia de verdadero o se funda en una razón válida. Que se basa o se apoya en el cálculo matemático de probabilidades. Posibilidad de que algo ocurra o suceda. Relación que hay entre el número de veces que se produce un suceso con el número de veces en que podría suceder. Doctrina moral que sostiene que el conocimiento de las cosas solo puede ser aproximado. Dijimos que Luzbel es el creador de la realidad X porque, cuando él dejó de trabajar con el lado derecho del cerebro y utilizó solo el lado izquierdo, el universo denso dejó de ser lo cierto para convertirse en incertidumbre. Hasta llegar a esta probabilidad, las realidades superiores trabajaban en perfecto control de las energías pensamientos y el comportamiento de ellas encajaba perfectamente en el campo de la ecuación matemática. Las ideas abstractas eran entendidas, ejecutadas y plasmadas con precisión absoluta. Cuando Luzbel reprogramó las energías pensamientos haciéndolas trabajar solo con el lado izquierdo propiamente, quebró las reglas de la matemática. Así surgió una nueva mentalidad que sustituyó la anterior. Al sustituir la numeración matemática, creó la probabilidad, porque ésta se apoya en la lógica. Si la probabilidad está apoyada en una lógica de causa y efecto, entonces diremos que esa lógica tiene un cauce que va a desembocar en una línea recta y positiva. Si la probabilidad está basada en una lógica sin razón y sin sentido común, entonces la probabilidad no mantendrá un cauce y se perderá en divagaciones e incertezas negativas. Esto es lo que se llama en el universo realidad X. Es no saber lo que va a suceder, y esa es la realidad de las dimensiones inferiores. Cuando las dimensiones perfectas indicaron a los voluntarios que debían apagar en los densificados la memoria cósmica y la continuidad matemática, sin saber cometieron una equivocación.
No calcularon la probabilidad porque no la conocían. Supusieron que todo estaría bajo control y en perfecto dominio, al igual que el principio único lo hacía con ellos. Nunca sospecharon ni por un momento que, al crear un nuevo principio único, lo estarían haciendo a imagen y semejanza de ellos mismos y no del Creador de todas las cosas y de todos los tiempos. En realidad, tenemos que comprender que la forma hombre no es perfecta. No surgió de una fórmula eterna y perfecta. Nació de una fórmula hecha en laboratorio y, por eso, las dimensiones superiores, enfermas de intelectualidad y omnipotencia, se vieron confrontadas con su propia imagen. La forma hombre eran ellos mismos. 535. ¿Cómo se cruzan las realidades verticales y horizontales? Para que eso suceda, las energías pensamientos tienen que fluctuar entre el lado derecho y el izquierdo del cerebro. Son energías que ya están evolucionadas y elevadas, y cuando las dos realidades se cruzan, es cuando las ideas son captadas y realizadas. La décimo siempre está en movimiento, graduando diferentes ángulos, y en cada uno de ellos se encuentra la probabilidad en su mínima o en su máxima expresión. El movimiento de la X, la apertura de los ángulos, la frecuencia de su vibración marcarán la diferencia. Cuando la energía pensamiento no se encuentra evolucionada o elevada, entonces la X se encuentra cerrada. Esto significa que el cerebro del ser trabaja solo horizontalmente, en una línea plana. Cuando el ser despierta, activa la línea vertical y forma una X a medida que sigue avanzando, el signo va haciendo otras líneas, hasta formar la punta del brillante. Cerrando las 8 puntas formaremos un octágono, y así se llegará al conocimiento, entendimiento y amor. Todas las líneas convergen de un solo punto, la glándula pineal, por eso decimos que el fenómeno sucede cuando las energías pensamientos están evolucionadas y elevadas. Las dos puntas del brillante se formarán al mismo tiempo. La punta de elevación se formará en la glándula pineal, y la punta de la evolución se formará en la glándula pituitaria. Dependerá si el brillante se encuentra en su existencia par o impar. Si se encuentra en la existencia, par se encontrará verticalmente encajado en una realidad horizontal. De esa manera, las energías pensamientos podrán existir en dos realidades al mismo tiempo. La comprensión del universo es simbiótica. Para entenderlo, deberán ampliar la mente y abarcar un concepto cósmico para que puedan comprender mejor lo que les queremos transmitir. En el universo el espacio no existe. Todo está herméticamente sellado. El todo gira, se entrelaza, se acopla, se fusiona, se alimenta, se nutre, se encaja como una maquinaria en movimiento. Todas las piezas están funcionando al mismo tiempo, y cada una de ellas realiza su labor. Cada vez que un brillante vertical gira, un horizontal se adapta, formando otro ángulo. Cada ángulo tiene un significado. Así, pues, los ángulos se mueven a velocidades increíbles por el deseo creador de la mente. Es así como el cerebro universal trabaja y es así también como los cristales se van encajando, formando la vibración, ritmo, sonido, densidad, claridad, color, deseo, y todo lo que un cerebro representa. Todo comenzó con la X, y partiendo de ella, el todo tomó forma. La décimo es la mente encarnada en el hombre. 536. ¿Qué sucede cuando las energías pensamientos viven solo en una realidad horizontal? El factor de probabilidad, debido a la falta del elemento X, se transforma en incertidumbre. Los cristales de las energías pensamientos están distorsionados y enfermos. Al estarlo y no encajar bien sus ángulos, tienden a producir fuga de energía, o sea pérdida de la vitalidad energética. Los cristales no son utilizados por el cerebro. Ellos fluctúan sin ninguna congruencia y se pierden en el vacío de la continuidad. 537. ¿Qué significa pérdida de la vitalidad energética? Cuando las energías pensamientos tienen una continuidad, estabilidad, probabilidad de causa y efecto, podemos decir que esas energías se desarrollarán de acuerdo con el deseo creativo y mantendrán su cauce. Su trabajo estará expresamente dirigido a esa finalidad. Las energías pensamientos se distribuirán uniformemente, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Cuando las energías pensamientos no encuentran un camino cierto porque están divagando sin causa y efecto, el cerebro del lado derecho no las acepta y el lado izquierdo las rechaza. No están grabadas con el deseo creador de la mente.
Esa energía pensamiento fluctúa, sin encontrar estabilizarse. Tiende a fugarse, porque atrás de ellos entran otras energías pensamientos que sí tienen un propósito de vida y de trabajo. La capacidad de la masa encefálica y del cerebro tiene un volumen específico, y ese volumen es determinado por la capacidad que cada masa encefálica y cada cerebro tiene. 538. ¿Tiene que ver con la inteligencia? No tiene que ver con la inteligencia. Tiene que ver con la capacidad sensitiva y cognoscitiva que el ser acumuló de vida tras vida. Podríamos compararlo con la capacidad de memoria de sus computadoras. Ella está determinada por la cantidad de entradas que están conectadas al sistema general. Existen computadoras con 2 entradas, otras con 4, y así sucesivamente. Esto mismo sucede con la masa encefálica y con el cerebro. Cuanta más capacidad vibratoria contenga el cerebro, más agilidad y rapidez de conocimiento y entendimiento poseerá el ser.